Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta sesión vamos a repasar un poquito lo que es un árbol de decisión y tenemos un Data Lab con su aplicación en Excel. Yendo rápidamente a lo que es un árbol de decisión, probablemente ya lo vieron en clase, pero repasándolo, sabemos que finalmente ante una pregunta, un problema, una situación a resolver, generalmente no solo tenemos una sola respuesta, sino probablemente se nos brindan más allá de una alternativa de solución. Y a medida que vamos teniendo más información, las alternativas se multiplican y van creciendo en el tiempo. Cuando tenemos un problema con dos alternativas, probablemente la decisión no se vuelve muy compleja. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que resolver una situación en donde tenemos más allá de 14 alternativas o posibles escenarios de respuesta? Ahí se vuelve un poco más complejo y es donde el árbol de decisiones nos da este mapa gráfico de qué alternativa puede ser la mejor decisión ante una situación correcta. Realmente los árboles de decisiones se pueden aplicar realmente en varios escenarios. En el caso de marketing nos puede ayudar a segmentar mejor nuestros clientes y con mayor información saber qué clientes son los más valiosos. En el caso de negociaciones nos pueden ayudar a realmente tomar la mejor decisión en base a las alternativas de respuesta que nos resulten más convenientes, ¿no? Entonces se vuelve una herramienta gráfica muy potente, ya sea que lo veamos de manera horizontal o de manera vertical, realmente los resultados no cambian y de una manera gráfica nos va a poder ayudar a tomar diferentes decisiones de negocio. Pero llevémoslo a un caso práctico. Ustedes, imaginen, han terminado ya la universidad, es muy probable que estén pensando en estudiar un posgrado y mandaron cartas de aplicación a universidades de Estados Unidos. Hay universidades de Estados Unidos que les han respondido y realmente han aceptado su solicitud. En este caso, imaginemos que tienen cartas de aceptación de la Universidad de Michigan, en el norte de Estados Unidos, la Escuela de Negocios de Columbia, en el sur, la Escuela de Negocios de Yale, en el este, y la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania en Wharton, también en el noreste de Estados Unidos. Todas excelentes escuelas de negocios y realmente su decisión también se aboca a dos puntos fundamentales. Ustedes desean vivir en una ciudad que no sea altamente poblada y realmente quieren vivir en un departamento seguro porque probablemente en ese estado van a vivir los próximos 24 meses. Estas decisiones también les importan y están preocupados en saber cuál puede ser el mejor lugar para vivir y en base a eso también escoger la escuela de negocios donde se irían a estudiar. Hemos visto realmente en clases pasadas cómo podemos utilizar la data para realmente medir índices de criminalidad. Lo vimos en unas sesiones anteriores y utilizaremos la data de criminalidad de Estados Unidos para realmente ver cuáles son los departamentos más peligrosos y realmente cuáles también pueden ser los mejores lugares donde podríamos vivir. Así entonces tenemos dos preguntas a resolver. La primera, ¿qué departamentos tienen la menor densidad poblacional? Y la segunda, ¿qué departamento es el lugar más seguro para estudiar mi programa de posgrado? Para la primera pregunta utilizaremos dos criterios. La primera es estados donde hay menos de 5 millones de habitantes, resultarían los estados donde yo me sentiría un poquito más seguro, más tranquilo para ir a estudiar, y la otra es estados con más de 5 millones de habitantes, los consideraría altamente poblados. Para la segunda pregunta, ¿qué departamento es el lugar más seguro para estudiar mi programa de posgrado? Utilizaremos un ratio de asaltos por cada millón de habitantes. Esto realmente es un índice que se calcula en base a la cantidad de asaltos del estado entre la población total de ese estado por 1 millón de habitantes. Lógicamente, estados con índices más bajos van a ser los estados que representarán los estados donde yo voy a poder vivir de manera más segura, y ciudades con valores más altos serán los estados donde probablemente serán los estados mucho más peligrosos. Perfecto, pasemos al Data Lab. El archivo Excel ya lo tienen también dentro del Blackboard y con este iríamos trabajando a lo largo de esta sesión. Y el archivo tiene esta hoja con los siguientes datos. He puesto aquí un cuadrito donde vamos a ver las 4 alternativas
las 4 escuelas de negocios, en qué estado se encuentran dentro de Estados Unidos y ese estado a qué zona pertenece de Estados Unidos. Repasando un poquito la data, veremos que tienen una columna que es un código autogenerado, básicamente es un código distinto por cada línea, no nos da mucho valor. Tenemos el estado de Estados Unidos, la región donde se encuentra ese estado, la cantidad de habitantes que tiene ese estado, y hemos creado aquí una columna que básicamente segmenta los estados con menos de 5 millones de habitantes y los estados con más de 5 millones de habitantes. En un ejemplo, podemos ver que Alabama tiene 4.700.000 habitantes, está catalogado como un estado con menos de 5 millones de habitantes. Asimismo, tenemos aquí 3 columnas bastante interesantes. Tenemos la cantidad de asaltos en ese estado a la fecha que se tomó esta muestra, y tenemos 2 índices. Estos 2 índices, ¿qué significan? El primero es la probabilidad de que ese asaltante no sea arrestado en el momento que cometa el delito. En el caso de Alabama, la tasa de probabilidad de no arresto es 55%. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 2 asaltantes que cometan un asalto realmente no van a ser capturados. Y la segunda columna representa la probabilidad que ese asaltante vuelva a cometer un acto de crimen en caso no sea capturado. En este caso de Alabama es 25%. ¿Qué quiere decir? Que 25 de cada 100 asaltantes que no son capturados van a volver a realizar un delito. Y esto asimismo en total de la data. Tenemos todos los estados de Estados Unidos con sus diferentes variables e indicadores. Y empecemos creando una tabla dinámica. Seleccionamos todos los datos y empecemos probablemente con el rango de población, donde nos indica cuáles son los estados con menos de 5 millones y mayor de 5 millones. Pongamos la cantidad de habitantes que hay en esas zonas. Se dan cuenta que estamos sumando, no deberíamos contar porque realmente estos son datos agregados, no son datos individuales. Tenemos la cantidad de total de asaltos y vamos a darle un poquito de formato a esta tabla para que nos permita trabajar mucho mejor. Blanco, opciones de tabla y diseño de tabla clásica. Perfecto, tenemos zonas con menos de 5 millones de habitantes, zonas con más de 5 millones de habitantes. Y formato numérico cuando son valores grandes para que nos permita ver toda la foto. En este caso estamos viendo que Estados Unidos tiene casi más de 300 millones de habitantes. 64 millones se encuentran en los estados con menores de 5 millones y 244 en las zonas con mayor a 5 millones. Vemos que la cantidad de asaltos, probablemente por la cantidad de población, es mayor en la cantidad de 5 millones, no necesariamente el índice, y eso lo vamos a comprobar después. Hagamos una subdivisión para poner las regiones de Estados Unidos. Entonces aquí se vuelve también el análisis un poquito más específico. Vemos la zona de Estados Unidos con menos de 5 millones de habitantes y la zona de Estados Unidos con más de 5 millones, asimismo con su tasa de asaltos. Vayamos creando el índice de tasa de asaltos. Yo podría hacer una primera división acá y esto multiplicarlo por 1.000.000 y sin embargo tendría que hacer esto para cada una de las filas. Se volvería un poquito engorroso, no sale lo mismo, es una tabla dinámica, así que utilizaremos la opción de tabla en la pestaña analizar. Ingresemos en la opción campo, elemento y conjuntos, campo calculado. Creemos primero el porcentaje de asaltos, que serían la cantidad de asaltos entre la cantidad de habitantes. Transformemos esto como es una relación, es un porcentaje, pero
se dan cuenta que es un porcentaje bastante diminuto, producto que la base de habitantes es muy grande. Por eso es que lo volvemos una relación o un ratio de cantidad de asaltos por cada millón. Entonces realicemos nuevamente el ejercicio, pero pongamos ratio por millón de habitantes. Nuevamente pongamos la cantidad de asaltos entre la cantidad de habitantes y todo esto por 1.000.000. En este caso ya tenemos el índice correcto. Con estas dos variables empecemos a hacer nuestro análisis de árbol de decisión. Su hoja también tiene una hoja de árbol de decisión en las cuales vamos a incorporar primero la tasa de asaltos por cada zona. Hemos visto que acá la decisión se pone en identificar la cantidad de asaltos por cada millón de habitantes en zonas con menos de 5 millones de habitantes y zonas con mayor a 5 millones de habitantes. A nosotros en principio nos interesa conocer si la zona menor a 5 millones de habitantes también va a resultar la zona más segura. La tasa de asaltos por esta zona, si nos damos cuenta, es 0.0028 y la tasa para zonas con más de 5 millones de habitantes 0.003. Hasta ahí, ¿qué nos dice el árbol de decisión? El árbol de decisión se dan cuenta aquí ya está convertido en ratio, este porcentaje por 1.000.000 de habitantes. Lo que nos dice básicamente es que por cada millón de habitantes en las zonas con más de 5 millones el ratio de asaltos es 31 asaltos por cada millón de habitantes. En las zonas con menos de 5 millones de habitantes el ratio de asaltos por millón es 28. No hay mucha diferencia, pero hasta el momento las zonas menos 5 millones de habitantes resulta la zona con menos cantidad de asaltos. Hasta ahí, digamos que las zonas pequeñas o la zona donde queremos vivir sigue siendo la más segura. Pero continuemos nuestro análisis, porque la idea no es solo saber las zonas con menos de 5 millones de habitantes, sino que nosotros queremos saber qué estado en específico, sabiendo que estamos entre 4 estados. Estamos entre definir Connecticut, el sur de Carolina, Pensilvania y Michigan. Así que hagamos una segunda vista. Es decir, ahora analicemos la tasa de criminalidad, la tasa de asaltos por habitantes, pero por cada zona de Estados Unidos. Esto ya lo tenemos identificado en nuestra tabla dinámica, entonces hagamos el mismo ejercicio. Pongamos la tasa de asaltos por habitantes de la zona central de Estados Unidos para zonas menos de 5 millones de habitantes, y esta sería 0.0139. Aquí ya se convierte en el ratio por cada millón, si se dan cuenta. Entonces solo hay que pegar los porcentajes en estas líneas grises. Copiemos los valores. Y hagamos lo mismo para las zonas con mayores a 5 millones de habitantes. Hasta aquí, ¿qué podemos ver? Si bien es cierto, vemos que en promedio la tasa de asaltos por millón de habitantes en los departamentos con menos densidad poblacional es 28, podemos encontrar que hay zonas que superan ese promedio, como es el caso del sur, que tiene 41 asaltos por cada millón de habitantes. Y es inclusive la zona más alta, la zona con tasa de criminalidad más alta del total de segmentaciones que hemos realizado. Le sigue la zona sur, la parte de 5 millones de habitantes. Si nosotros hubiéramos utilizado solo este criterio sin dividirlo por zonas, pudimos haber terminado en una zona sur con tasas de alta criminalidad. Vemos que la parte de Columbia se encuentra
en la parte sur de Estados Unidos y pudimos haber escogido la escuela sin haber, si es que antes no hubiéramos utilizado este criterio. Bajo este criterio, la zona sur no sería la mejor opción para vivir. ¿Cuál es hasta ahorita, bajo este criterio, ya la mejor zona? Si se dan cuenta, el norte central y el noreste de Estados Unidos son las zonas mucho más bajas. Entonces, si bien es cierto, estamos buscando las zonas con menor densidad, también estamos buscando las zonas más bajas, con tasas más bajas de criminalidad. El norte central resultaría nuestra mejor opción. Sin embargo, ninguno de los estados que estamos buscando se encuentra en el norte central con menos de 5 millones. Si bien es cierto, Michigan se encuentra en el norte central, vamos a darnos cuenta que Michigan tiene más de 5 millones de habitantes. Por ende, sería un departamento donde no nos gustaría vivir, no por la tasa de criminalidad, sino porque se vuelve una ciudad altamente poblada. Sigamos con nuestro análisis. Hasta ahí hemos llegado solo a analizar la tasa de criminalidad por millón de habitantes. Sin embargo, hemos visto que la data nos arroja otros indicadores significativos, es decir, la probabilidad de no arresto y la probabilidad de cometer un nuevo crimen. Así entonces podríamos construir un indicador sobre los tres valores y llegar a un indicador de criminalidad. ¿Cómo podríamos llegar a ese indicador de seguridad? Es decir, es multiplicando el ratio de asaltos por millón de habitantes por la tasa de no arresto por la probabilidad de que ese criminal vuelva a cometer otro acto delictivo. La combinación de estas tres nos daría un índice de criminalidad o índice de seguridad. Lógicamente, los valores más altos serían los lugares más inseguros donde vivir, y los valores más bajos serían los lugares donde podríamos vivir mucho más tranquilos. Y utilicemos los valores de la tabla para poder incrementar eso dentro de nuestro árbol de decisión. Agreguemos así entonces ahora la probabilidad de no arresto y la probabilidad de cometer un crimen nuevamente. Es importante ver que esto no debe ser una suma, sino esto está expresado en un porcentaje. Entonces, pongámoslo en formato promedio, ambos campos. Así entonces nos va a dar el porcentaje de cada índice para cada zona. En este caso, la probabilidad de no arresto en promedio para los estados menores a 5 millones de habitantes en la parte de noreste de Estados Unidos es 10%. Sin embargo, la probabilidad de que ese criminal vuelva a cometer un acto delictivo es 60%. Estos mismos valores pongámoslo dentro de nuestro árbol de decisión. Primero, la probabilidad de no arresto. Copiemos las tasas de no arresto por cada zona de Estados Unidos. Hagamos lo mismo para la zona con más de 5 millones de habitantes. Ahora, si se dan cuenta, el estado la zona que era mucho más baja en índice de criminalidad, combinada con la tasa de probabilidad de no arresto, se ha vuelto ahora mucho más alta que la zona de noreste. Y casi igual la zona central con la zona oeste de Estados Unidos. Asimismo, en la zona con estados con más de 5 millones de habitantes, el noreste también resulta ahora una de las zonas también más seguras donde vivir. A pesar de que tenía una tasa de criminalidad alta,
combinada con el promedio de no arresto, que es bajo, relativamente se vuelve la segunda zona más atractiva. Sin embargo, nosotros estamos de igual forma tratando de vivir en estados donde la población sea menor a 5 millones de habitantes. Incorporemos ahora el segundo ratio, que es la probabilidad de que ese criminal vuelva a cometer nuevamente un acto delictivo. Pidamos los valores. Ahora para la parte de estados con más de 5 millones de habitantes. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro índice de seguridad ya está generado. Recuerden que el índice de seguridad era ratio de asaltos por millón de habitantes por la tasa de no arresto por la probabilidad de volver a cometer un crimen. Este valor es producto de la tasa de no criminalidad, de no arresto por la tasa de volver a cometer un crimen. Y esto lógicamente ya viene de la multiplicación por el asalto por millón de habitantes. Y entonces tenemos ya nuestro índice de seguridad. ¿Cuáles son las zonas con índices más altos de criminalidad dentro de Estados Unidos, combinando los tres factores? En este caso sería la zona del norte de Estados Unidos, norte central, con poblaciones mayores a 5 millones de habitantes. Le seguiría el sur con población menor a 5 millones de habitantes, y bajo entonces dentro de estos criterios tanto el norte central como el sur quedarían probablemente descartados de nuestra decisión. Entonces nos queda realmente dos opciones, Yale o Wharton, ambos en el noreste, que representan el índice más bajo de criminalidad. Lo que habría que identificar es cuál de ellas se encuentra, en todo caso, cuál de ellas cumple con el criterio de ser una ciudad menor a 5 millones de habitantes o mayor a 5 millones. Hagamos un filtro. Connecticut, Pensilvania, ambas en el noreste, pero nos damos cuenta que Connecticut cumple tanto con el criterio de seguridad y es una ciudad, es un estado con menos de 5 millones de habitantes. En específico tiene 3,5 millones. Bajo este criterio, realmente Connecticut sería el lugar para nosotros ideal para ir a estudiar nuestro programa de posgrado. ¿Quién se encuentra en Connecticut? Yale. Así entonces, en base al árbol de decisión, hemos podido encontrar que realmente Yale sería la mejor opción para ir a estudiar nuestro programa de posgrado. Go Bulldogs, nos iríamos a Yale a estudiar nuestro programa de posgrado. Espero que los árboles de decisiones les hayan gustado y que les sirvan para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en otra oportunidad.